Amantísimo y buen Padre Celestial, clamamos a ti, Señor, una vez más, humildemente, desde lo más bajo de la tierra, Padre, porque somos imperfectos, criaturas, pero que estamos llenos de gozo, Señor, de ese gozo que solamente tú puedes darnos. Y queremos pedirte, Señor, unjas a nuestro hermano que nos visita, Señor, en esta tarde, y que va a hablar por ti, va a exponer tu palabra. Bendícele pues de esta manera, que tu Santo Espíritu esté con él, y que todo lo que diga, Señor, sea de acuerdo a tu voluntad, y que nos mantenga, Señor, ávidos de escuchar esa palabra, pero sobre todo de ponerla por obra. Bendícele pues, Señor, y prospérales en su tema, Señor, y que concédele ese buen fin, Señor, que tienen los temas que son con relación a tu palabra. Permítele pues estas cosas y muchas más, Señor, que te pedimos en el nombre bendito y sagrado de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Pase nuestro hermano. Pasa a vosotros, hermanos. Nuestro hermano Josué Gutiérrez nos visita de la ciudad del Paso, Texas. Si usted le dieron un programa, ahí viene. Nuestro hermano es pastor de la iglesia local en la ciudad del Paso, Texas, y nuestro hermano también es instructor de Life Spring, Escuela de Ministerio de la Iglesia de Dios Séptimo Día. Y no solamente eso, nuestro hermano, su trabaja como controlador de tráfico aéreo. Así es, hermano. Usted les dice a los aviones a dónde tienen que aterrizar y que se esperen, y todas esas claves. Bueno, hermanos, nuestro hermano estuvo compartiendo con nosotros la palabra de Dios esta mañana, y esta tarde también está aquí con nosotros. Así que recibámoslo de pie. Adelante, hermano. Pues a vosotros, hermanos, vamos a presentarnos delante de nuestro Dios. Padre, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Padre, te damos gracias por estos momentos, Padre, que nos das de estar delante de ti, Señor. Pidiéndote, Señor, que nos perdones por nuestras faltas y por nuestros pecados. Y te pido, Señor, que tú en estos momentos, Padre, que me das la oportunidad, Señor, de traer tu palabra, que tú me toques, Padre, mis labios y que me unjas con tu Santo Espíritu, Señor, y que no sea yo el que hable, sino que seas tú, Señor. Y todo lo que venga de mí, Padre, que los hermanos se olviden de ello, Padre, pero todo lo que viene de ti, que ellos se recuerden, Padre, que pueda realmente cambiar sus vidas, Señor. Gracias por esta oportunidad, gracias por tenernos aquí con bien y con salud, y gracias, Padre, por tu Hijo que tú has mandado para cada uno de nosotros, para que Él crea en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en ese nombre poderoso, Padre, te lo pido y te lo ruego todo. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos, gracias. Como decía mi hermano, me llamo Josué Gutiérrez, vengo del Paso, Texas. Aquí está mi esposa, estoy muy agradecido con ella porque ella me acompaña en estos momentos. Ella se llama Susana Gutiérrez. Tenemos 2 hijas, una de ellas pudo venir esta vez, ella se llama Mariah, y mi hija mayor no pudo pedir los días del trabajo y ella se quedó en casa. Ella se llama Victoria. Por aquellos que no me conocen, y por eso les digo, y hay unos que sí, quizás conozcan más a mi papá y a mi mamá, cuando vivíamos nosotros aquí en Houston hace ya muchos años, ya viene siendo en los 70s, y en la primera parte de los 80s, mi papá se llama Lázaro Gutiérrez, y mi mamá María Victoria Gutiérrez, y como decía el hermano que estaba dirigiendo, me parece que nosotros queremos hacer como nuestros papás, que si su papá era X, el hijo también quiere hacer eso. Y estaba hablando con uno de los hermanos sin querer queriendo. Mi papá fue pastor por muchos años y todavía sigue siendo, aunque ya se retiró, todavía sigue siendo el pastor. Y nunca en mi vida yo me imaginé que iba a ser un día yo un pastor. Y les digo eso porque
ahorita me estaba recordando con los comentarios que estaba diciendo mi hermano, es lo que Dios tiene en la proyectora de uno en su vida. Nosotros pensamos que queremos hacer otras cosas, pero nuestro Dios siempre nos dice, vamos a hacer lo que la voluntad de Él en nuestras vidas. Dicen, si ustedes quieren hacer a Dios reír, nomás díganle sus planes y lo van a hacer reír a nuestro Dios, porque Él dirige nuestros caminos, Él dirige todo lo que Él tiene ya para nuestro destino. Amén. Amén. Cuando venía y me habló mi amigo Jeremy, que ya está atrás, y me preguntó que si podía predicar también en español en este día, y le dije que sí, y le decía a mi congregación allá en El Paso que estuvieran orando por mí, porque nosotros por muchos años estuvimos en una iglesia de habla español. Hace 3 años comenzamos esta iglesia, árbol, se llama Tree of Life. Y es la única iglesia de habla inglés en El Paso. Y ya tenía tiempo que no predicaba en español. Y les decía que oren por mí para que Dios el Espíritu me dé el don de hablar en lenguas, específicamente en español. Le voy a pedir que sea así en esta tarde. Vamos a hablar un poquito de nuestro hermano Pablo. Y el tema, como le puse, no estoy muy acostumbrado a tener un tema o nombrar las predicaciones, pero en este caso era en el camino a Damasco. En el camino a Damasco. ¿Qué le pasó a nuestro Pablo en el camino a Damasco? Un resplandor. Y mientras que estemos pensando en ello, Pablo iba hacia Damasco, al camino a Damasco, para un propósito. Y el propósito era para él iba persiguiendo a la iglesia de Dios, para arrestarlos y ponerlos en la cárcel y que sea, a lo mejor hasta matar a unos o dos. Él no iba a hacer la voluntad de Dios. Él pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios y que él iba con un propósito dirigido por Dios, porque él era un fariseo, era un judío y era celoso de lo que él creía. Y vamos a leer un poquito de ello. Y él pensaba, de su modo de pensar, de lo que él iba a hacer y estaba haciendo era bien. Pero Dios, como siempre, tiene otros planes. Vamos a pensar en eso mientras que estamos en estos momentos hablando de las cosas de Dios. Pensar, Pablo iba hacia el rumbo de Damasco a hacer su voluntad, y la voluntad que sea no de Dios, pero de alguien más. Ahora pregunto, ¿en qué camino estamos nosotros? ¿Hacia qué rumbo vamos? Quizás no es un rumbo de Damasco, pero quizás usted o yo vayamos por otro camino, no necesariamente para hacer la voluntad de Dios, sino nuestra propia voluntad. O lo que nosotros pensamos que quizás está bien delante de Dios y realmente quizás no sea algo que va de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Sí me explico? So, vamos a poner eso en nuestra mente y tratar de pensar en ello. Y vamos aunque sea unos momentos, ponernos nosotros en el lugar de Pablo. Y les voy a decir que abramos nuestras Biblias en la segunda carta a Timoteo. Capítulo 4. He estado malo toda esta semana y era un martes o miércoles, hasta ya pensaba que a lo mejor no iba a poder venir. Y se me hace que ya se me está yendo mi voz un poquito, pero con el poder de nuestro Dios vamos a seguir adelante. Amén.
Segunda de Timoteo capítulo 4, versos 6 en adelante nos dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Esto es Pablo ya despidiéndose de su hijo espiritual y más bien de todos de nosotros, diciendo: yo ya estoy hasta aquí llegué. Toda mi vida he luchado, he peleado, como dice el verso 7, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Pero no era siempre así para nuestro hermano Pablo. Pero ¿qué tuvo que él pasar o qué tuvo que hacer él para poder decir esto? ¿Qué tiene que hacer usted y yo para cuando ya lleguen nuestras últimas horas, sinceramente poder decir estas palabras que Pablo aquí escribió? Dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Dice: ya he terminado y hasta aquí voy a llegar. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Me pongo a pensar, ¿qué pasaría? Gracias. En su vida para él poder decir esto. Y si saben y conocen la historia, todo lo que pasó nuestro hermano Pablo, luchando, hasta realmente yo me pongo a pensar que sí, a lo mejor sí peleó una batalla buena, y hasta en veces digo hasta físicamente, porque hasta lo dejaban como muerto en unos lugares, lo golpeaban y ahí lo dejaban. Sin embargo, él se levantaba y seguía otra vez con su misión, con su propósito. No fue algo fácil para él, como no es algo fácil para nosotros. Pero mi deseo para mí personal es yo decir estas mismas palabras cuando yo ya aquí termine, que decir yo mismo a mi esposa, a mis hijos o los que estén alrededor de mí, cuando me despida: hermanos, amigos, familia, yo he peleado la buena batalla, yo he acabado esta carrera y he guardado la fe. ¿Se les hace algo bonito, algo hermoso de poder decir eso sinceramente? Amén. Entonces, para poder hacer eso, ¿ustedes creen que podemos vivir nuestras vidas como si nada? ¿O nomás venir a la iglesia los sábados o los viernes, o hacer estas cosas y nomás actuar de una manera cuando estemos aquí, pero cuando estamos en otros lugares, ser otras personas? ¿Podríamos realmente ser sinceros y decir esto? Si no, tendríamos que nosotros vivir una vida constante, una vida de obediencia delante de nuestro Dios. No nomás aquí, sino donde nosotros nos encuentremos, sea en la escuela, sea en el trabajo, sea con nuestras amistades, con nuestros familiares. Siempre ser hijos y hijas de Dios. Y vamos a ver en Hechos capítulo 9. Y esta es la conversión de Saulo. Cuando él iba a aquel camino cerca de Damasco, Hechos capítulo 1, y le dije a mi hermano que si me lo podía leer del 1 al 22. Amén. Hechos capítulo 9, versos del 1 al 22, dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor,
vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajere presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repetidamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayeron en tierra. Oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar de coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándose por la mano, lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuanto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, que se te apareció en el camino donde venías, me ha enviado, para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo muchos más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Amén. Gracias, hermano, muy amable. Aquí está la historia de la conversión de Saulo, de lo que él iba a hacer al rumbo a Damasco, y Dios, podemos decir que Dios lo estaba persiguiendo a él. Porque Saulo no iba buscando la presencia de Dios, sino que Saulo iba a lo opuesto. Pero sin embargo, Dios tenía un propósito para él. Y déjenme decirles, hermanos, que cuando Dios tiene un propósito para nuestras vidas, y si Él nos ha elegido como un instrumento para ser usado por Él, aunque nosotros vayamos a rumbo a Damasco, hacer lo que nosotros queramos,
Dios nos va a buscar y Él nos va a tocar. Pero no para allí. El que inicia todo ello es nuestro Dios. Él es el que primero viene y nos se enseña así a nosotros. Quizás no nos va a causar que no veamos por 3 días. O que va a haber una luz de repente y nos vaya a tumbar de un burro o de un caballo, como lo fue aquí con nuestro hermano. Pero sí, de una manera u otra nos va a agarrar o nos va a tomar nuestra atención. Y decir, hey, Josué, te estoy hablando. ¿Por qué me sigues? ¿O por qué me estás, no me estás obedeciendo? ¿Por qué te vas a otro lugar? Sino que tú eres un hijo mío elegido para que yo te pueda usar para un propósito. Y cuando fue así, dice el verso 22, pero Saulo mucho más se esforzaba. Que cuando Dios lo tocó y yo pienso que Dios le dio el evangelio porque él era apóstol de Dios. Dice, para ser calificado, para ser un apóstol de Dios, como eran los 12 antes de él, ellos tenían que ver con su vista a Jesús y su muerte y su resurrección y su ascensión hacia el cielo, para ser calificado como un apóstol de Dios, un discípulo de él. Yo pienso porque él decía que él era el último de ellos. Porque yo pienso que Jesús realmente le dio todo lo que él necesitaba para poder ser un discípulo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Y él lo equipó y le dio de su Santo Espíritu. Y cuando se le abrieron los ojos, se bautizó y empezó a predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y desde este momento en adelante, él fue un hombre totalmente diferente. No fue igual. Y poco tiempo que yo tengo en el Evangelio de Dios, yo he visto a muchos hermanos y hermanas que vienen, aceptan a nuestro Señor Jesucristo, lo digo entre comillas, se bautizan, 1 mes, 2 meses, 1 año, ya no están. Piensan que llegar a este momento, que Dios los toca o que Dios por un sentimiento X, se bautizan y ahí se quedan y dicen, pues ya hice lo que hice, hasta aquí llegué y todo lo demás va a estar fácil. Cuando nosotros llegamos a este momento es solamente el principio, no es el fin. Y por eso él dice que él se esforzaba todavía más para ser usado para nuestro Dios, para ir y llevar el evangelio a los demás, a los que él iba a perseguir y para matar. Ahora él iba con nuevas noticias de vida. Y él se esforzaba más y decía, no, yo no voy a terminar aquí, ahora voy a seguir yo adelante porque Dios ha cambiado mi vida. Pero ¿cuántos de nosotros, hermanos, nos ha cambiado nuestra vida? Y hasta allí. No me tienen que contestar, ni estoy juzgando a nadie. Yo me pongo en ese renglón como ustedes. Pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usted oró por alguien que no conocía? ¿Cuándo fue la última vez que usted fue y le dio unas palabras de ánimo, unas palabras del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo que ha cambiado su vida a alguien que no lo conoce? Nomás piensen, nomás quiero que pensemos en esto.